Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Lo único que siempre hemos dicho es que debemos estar en paz con Dios y el resto que venga, ¿sí o no? Nos vamos con Él y ya se acabó todo el propósito. La verdad, quiero corregir algo que de pronto en el programa de la soledad transitoria había hablado de que este lunes me tocaba el ayuno y resulta que no, porque Manuelito no ha terminado su exposición y por eso pues vamos a continuar con la enseñanza de Manuelito y ya de pronto para el próximo ayuno ya estaremos enseñando un tema, la verdad que es muy interesante, porque ahí vamos a entender de pronto muchas cosas que todavía como que están esquivas al conocimiento. Todavía nos preguntamos, ¿para qué vine al mundo? ¿Qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Y lo hemos entendido, que Dios, si nos trajo acá, es con un propósito y algo especial y algo grandioso que nos ha dado el Señor. La verdad que he venido, el tema de la enseñanza del ayuno se llama "Y me dio un cuerpo para", y ese título salió de la enseñanza que nos daba el doctor la vez pasada que él hizo la exposición. Y me vino ahí porque le estaba orando al Señor que me diera el tema para ese evento. Y la verdad que he venido preparando, he venido instruyéndome y haciendo una investigación, pero espectacular. O sea, muy, muy edificante. Y ahí vamos a entender nosotros, digamos, como la pregunta de los filósofos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para dónde vengo? Porque esa es la teoría existencial, ¿no? No sabemos si venimos a qué, cuál es el propósito, y no nos hemos encontrado. Entonces, y todo eso, digamos, lo que he venido, o lo que el Señor me ha venido dando, todo se relaciona con lo que Cristian nos ha venido enseñando. Cada uno de nosotros venimos con unos dones, con unos talentos, con una serie de cosas, y dele gloria a Dios que usted ha sido elegido para buena obra, porque hay unos que vienen no para hacer buenas obras, sino vienen para hacer vasos de deshonra en la tierra. Entonces nosotros, si hemos estado acá, si estamos caminando y el Señor nos ha elegido para ser vaso de buena honra, pues debemos de trabajar y sostenernos para el día final, ¿ya? Bien, nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca del hombre interior, que es aquel que se deleita cuando lee la Escritura,
cuando lee la palabra, cuando oramos, cuando escuchamos el mensaje del Señor, nos deleitamos en su palabra. Yo venía pensando y yo decía, el deleitarse en la palabra del Señor, el tener un vínculo muy pegado hacia el Señor, es como cuando las parejas tienen ese vínculo y hablan, comparten, salen, hacen una cosa juntos. Entonces se forma como ese vínculo fuerte, se forma como ese vínculo inquebrantable. Todos lo sufren, todos lo creen, todos lo hacen y mantienen eso. Pero en el momento en que nosotros empezamos a apartarnos, a alejarnos, de pronto no a seguir compartiendo con la persona, entonces eso viene un proceso que se llama enfriar la relación de pareja. Y ya de pronto ya no nos gusta estar al lado de la persona, ya me molesta, o sea, todo este tipo de cosas, porque nosotros hemos perdido unidad, hemos perdido como esa relación del compartir, porque entre más compartamos, más somos fuertes en medio de una dificultad. Entonces, así sucede con el Señor. Si nosotros no buscamos de Dios, si nosotros no leemos, si nosotros no estudiamos, si nosotros no alimentamos ese hombre interior, pues va a llegar el momento en que a mí ya no me agradan las cosas del Señor, para mí es una carga, para mí es algo que no me gusta, que me deleguen, que me pongan, porque como yo estoy alejada, pues empieza mi relación con el Señor a enfriarse. Empieza mi relación con el Señor a no encontrarle sentido y entonces nos vamos alejando y cuando ya nos demos cuenta, pues ya estamos como un bloque de hielo. No quiere decir que el Señor no vuelva a llevarme otra vez al camino, pero todo depende de que yo lo busque, de que yo quiera restaurar las cosas con el Señor. Por eso Él dice, vuelve a mí. Vuelve en amistad y yo te daré paz, yo te daré prosperidad, yo te daré sanidad, yo te daré todo lo que Dios ha puesto desde el principio para el ser humano. Porque es que, hermanos, nosotros no hemos entendido, como decía la canción o como decía Vianney en la oración, no hemos entendido la grandiosidad y la majestad de Dios en nosotros. ¿Qué fue lo que nos dio el Señor para que nosotros podamos entender lo que nosotros tenemos porque Dios nos lo ha dado? Cuando entendamos eso, seguramente voy a tener una perfecta salud, voy a tener la situación económica definida, bueno, un montón de cosas que nos da a nosotros el Señor, que ya fue dado desde el principio. Pero en mi negligencia, en mi búsqueda de las cosas de allá afuera, yo he dejado a un lado las cosas del Señor para dedicarme a otras cosas diferentes. Nosotros, por eso estamos hablando de que hay que buscar dentro de nosotros ese hombre que está oculto, pero que ese hombre tiene un nombre, se llama Cristo. Por eso dice, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y yo tengo que entrar a buscar, y tengo que entrar a escudriñar, tengo que buscar esa imagen, ese hombre interior que está dentro de mí, para que yo pueda tener la imagen con Dios, para que yo pueda mantener un vínculo con el Señor. Habíamos hablado de que el hombre interior, y habíamos hablado también de la ley de las obras o las obras de la ley, que habíamos hablado que son los mandamientos, costumbres y tradiciones que el hombre le ha impuesto, que el hombre le ha cambiado el significado o le ha dado otra dirección diferente. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante, de algo muy importante, y cómo se cumple lo que está escrito en la palabra. Porque el Señor dice que llegará el día en que el hombre le va a cambiar el significado, a lo que es bueno le ponen malo, a lo que es malo le ponen bueno,
cambiarán fechas, cambiarán festividades, cambiarán un montón de cosas. ¿Por qué? Porque por el mismo desvío que ha tenido el ser humano de mantenerse y sostenerse en el camino del Señor. Hoy vamos a hablar el famoso miércoles de ceniza. Vamos a analizar qué me quiere decir ese mandato de hombre, esa tradición del hombre que para la Iglesia romana es supremamente importante, pero vamos a analizar qué quiere decir eso. Cómo el hombre siempre ha buscado, vuelvo y le repito, cambiar todo lo que Dios dejó para acercarme a Él, para tener un vínculo con Él, para mantenerme en la plenitud con el Señor. Entonces vamos a estudiar este mandato porque estamos estudiando sobre la ceniza y por eso estudiamos que la ceniza tiene dos significados: esparcir polvo, barro, tierra. Eso es lo que significa la palabra ceniza y también el polvo. Nosotros hemos definido que el significado de la ceniza son residuos materiales quemados y tiene unas connotaciones o tiene una simbología o tiene unas figuraciones que tienen que ver con algo simbólico y también tiene que ver con algo que tiene una representación con el Señor. La palabra ceniza se traduce en la Biblia como polvo, como grosura o el reducir a ceniza. Uno dice, no, esto sí quedó como pura ceniza. Mi vida está vuelta a nada como ceniza, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos enseña. Ahora, en la antigüedad, los sacerdotes levitas, Dios había establecido que cuando el hombre o el sacerdote pecaba con culpa o sin culpa, para volver otra vez a retomar las actividades que debía hacer en el tabernáculo como sacerdote, debería usar un agua mezclada con cenizas de la vaca roja, que eso es lo que ahorita estamos viendo, que ya nació la vaca roja, llevan un tiempo. ¿Por qué? Porque se está buscando volver a todos esos rituales, a todas esas ceremonias, porque para ellos no ha venido el Mesías, para el pueblo del Señor no ha venido el Mesías, porque ellos lo estaban esperando como rey y Cristo vino como ofrenda, Cristo vino como sumo sacerdote, Cristo vino a cumplir una función para redimir a los gentiles, para volver a la casa del Señor, las ovejas perdidas del Señor o del Padre, como dice la Escritura. También dice en el Nuevo Pacto, el apóstol Pablo también nos habla sobre la limpieza figurativa de la carne por medio de la ceniza de la novilla. O sea, fíjese que el apóstol Pablo siempre está haciendo referencia a todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, tiene que ver con todo lo relacionado, con las prendas, los colores, los sacrificios, las medidas, todo tiene que ver con el tabernáculo. Pero el tabernáculo era la obra de Cristo, es la obra del Señor. Todo lo que se hacía allá era sombra y figura del que había de venir, y que eso estaba preparando a quien, a todos aquellos que quieran aceptar la obra del Señor, que quieran nacer de nuevo y empezar un nuevo camino. Abraham reconoció ante Dios que él era polvo y ceniza. Job comparó los dichos de los falsos amigos, de aquellos que vinieron a consolarlo, como proverbios de ceniza, es decir, sin valor, porque la ceniza usted la bota y se la esparce el viento, se la lleva el viento. También nosotros, si nos acordamos de Éxodo, una de las plagas de Egipto, el Señor le dijo a Aarón, toma polvo del horno donde se cocían los ladrillos para hacer los templos o para hacer las edificaciones, dice,
tome un puñado de ese polvo, de esas cenizas, tírelas al viento y ahí se convirtió todo eso ¿en qué? En piojos para la nación de Egipto. Bien. En los tiempos antiguos, ya lo hemos visto en las enseñanzas anteriores, les había hablado qué significaba el uso de la ceniza, cuando se echaban ceniza en la cabeza, cuando se cubrían con ceniza, cuando se sentaban o cuando se revolcaban sobre ella. Para Israel, para el pueblo del Señor, tenía un significado diferente. Es decir, que para ellos representaba pena, representaba dolor, representaba aflicción, representaba arrepentimiento, y también en algunos momentos buscaban la respuesta de Dios a través de esta actitud que ellos tenían de que se vestían de silicio, se vestían de ceniza, se hacía una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque estaban buscando el favor de Dios, o que Dios cambiara la actitud de destrucción por una misericordia. ¿Ya? Ese era el significado y era la forma y la manera como el pueblo de Israel se acercaba al Señor cuando Dios le había mandado al profeta, Dios le había mandado a alguien: si usted no se arrepiente, lo voy a destruir. Voy a enviarle las avispas, voy a enviarle las plagas, voy a mandarle los enemigos. O usted se arrepiente y vuelve al camino, o yo le envío enemigos para que ustedes sean cautivos, para que ustedes no disfruten de la libertad, de la misericordia que siempre el Señor nos ha dado a nosotros, y que por razones que cada uno sabemos, siempre nosotros nos desviamos. Porque nos cuesta trabajo preguntarle al Señor: ¿usted está de acuerdo con lo que yo voy a hacer? ¿Usted cree, Señor, que lo que voy a hacer es para usted? ¿No voy a tener más adelante un problema? Como nos cuesta trabajo, porque no es el hábito de nosotros, no es costumbre, pues nosotros tomamos decisiones porque mi experiencia, porque mi posición, porque mi conocimiento así me lo indica. Y entonces yo lo hago, y de pronto resulta que lo que Dios le va a decir a usted es más fácil, es mejor, y seguramente no va a traer tanta opresión. Pero como nosotros siempre creemos que somos más que los demás, o que somos más que Dios, pues por eso nos vemos en algunas dificultades. ¿Qué significa el miércoles de ceniza? Dice: este rito de la iglesia romana tiene sus orígenes basados en las tradiciones judías. Como había en esa época demasiada influencia de la cultura judía, entonces ellos, para llevar a que el pueblo judío se congraciara y ellos se entraran en la cultura romana, en la fe romana, entonces ellos tomaban muchas cosas de los judíos, pero le colocaron o le dieron el tinte de la creencia de ellos. Recuerde que nosotros sabemos que las creencias de ellos son muy diferentes a las de nosotros. Ellos tienen sus propios dioses, ellos tienen sus propias cosas, que la gran mayoría de las creencias de la iglesia romana no es lo que dice la Escritura. Ellos han tomado, pero le han cambiado las cosas. ¿Para qué? Para congraciarse, y muchos de esos judíos terminaron convertidos. Fíjense que la serie que yo estoy viendo, que me ha parecido extraordinaria, porque está llevando cómo va debilitando el ejército que era fuerte para que entre el otro. Es como si dijéramos: Babilonia era grande, fuerte, poderosa, conquistaba, ganaba, pero llega un momento en que Dios debilita su ejército, debilita las cosas para que entre el siguiente rey y cumpla las funciones. Y fíjense que en una parte de lo que he estado mirando, cómo la iglesia romana le estaba llevando a los vikingos o a los nórdicos, como
que querían tierra para cultivar. Entonces le dice el rey de Roma, le dice, si usted quiere las tierras, hay una sola forma: conviértase a Cristo. Deje sus falsos dioses, deje sus demonios, bautícese, crea en Cristo y nosotros le damos la tierra, porque se supone que si usted está con nosotros en la misma fe, usted no nos va a invadir, usted no nos va a matar, usted no va a ser un pueblo fuerte en medio de nosotros, porque hay un temor al mismo Dios que ellos profesaron. Y yo decía, ¿cómo ellos fueron llevando el evangelio? ¿Cómo fueron ellos poniendo una fe en este tipo de personas que tenían miles de dioses, que tenían un montón de cosas, una cultura, una desviación sexual, una cantidad de cosas que uno dice, Dios, esto sí es tremendo, y de razón que Dios, cuando creo que le llega el colmo, por eso envía fuego, manda lo que sea, porque hasta ahí le llegó la paciencia al Señor. Entonces fíjense que este miércoles de ceniza, que formaba parte de los rituales del Señor dentro del tabernáculo, la iglesia romana la tomó para ellos, pero poniéndole lo que ellos creían y haciendo lo que ellos pensaban. Dice, recordemos que para los judíos la ceniza era un símbolo que representaba fugacidad de la vida y el arrepentimiento de los pecados, dolor, tristeza, duelo y respuestas al Eterno. Ese era el significado para el pueblo del Señor, para el judío. Recuerden la historia de Nínive, cuando el Señor mandó a Jonás, creo que fue, y le dijo, si ustedes no se arrepienten, entonces el Señor los va a destruir. Fuego del cielo va a venir y Dios va a venir contra usted. Tienen 40 días para que ustedes se arrepientan. Y Dios quitará el castigo y el juicio. Dice la Escritura que cuando el rey escuchó el mensaje del profeta, él se vistió de cilicio, se vistió y mandó a que toda la nación se vistiera e hiciera oración, ayuno, se vistiera de cilicio y se cubrieran de ceniza. Y eso estaba haciendo referencia a que busquen el arrepentimiento a través de la oración, a través del ayuno, busque el arrepentimiento para que el Señor no nos destruya, para que el Señor cambie, si se puede decir así, o sea, esa decisión que es tentativa, el Señor diga, no, porque la actitud suya cautivó mi corazón y no voy a traer mal sobre el hombre. Porque la Escritura dice que cuando yo me convierto, cuando yo he hecho algo malo y yo voy a la presencia de Dios y busco el perdón, el Señor, ese juicio que estaba sobre mí, Él lo va a cambiar por misericordia. Y me va a sentar, no me va a sentar en la silla del juicio, sino me va a dar la misericordia del Rey. Y no va a venir sobre mí de pronto la sentencia o la situación que Dios ya había delegado debido a mi extravío, debido a mi salida fuera de los parámetros del Señor. Dice, los judíos se cubrían el cuerpo con ceniza, se echaban ceniza sobre la cabeza, se revolcaban o se sentaban sobre ellas para demostrar que estaban acercándose a Dios y que estaban diciéndole a Dios que estaban viviendo un momento de pena, de dolor, de tristeza. Cuando nosotros estamos viviendo una situación de cualquiera de estos emociones, estos sentimientos, nosotros tenemos unas herramientas que se llama la oración. Tenemos unas herramientas que se llama el ayuno. Tenemos una herramienta que se llama el arrepentimiento. Y es volverme al Señor y decirle, perdóname, Señor. Y esa oración que sale de su corazón, ese ayuno que es a dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, como dice la Escritura. Yo tengo que empezar a quitarle esos hábitos
que aprendí cuando estaba en el mundo, que me enseñaron el hombre, me enseñó mis padres, me enseñó la cultura, me enseñaron en la universidad, y que hoy, a la luz de la palabra, me doy cuenta que no le pertenece ese conocimiento, esa creencia o ese hábito para acercarme a Dios, sino mantenerme alejada del Señor. ¿Vamos bien ahí? Bien. Ahora, la Iglesia romana estableció un día que para ellos se llama el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es un rito romano y se define como un rito litúrgico. Entonces yo empecé a buscar qué quiere decir esto, porque pues uno no conoce el lenguaje de la Iglesia romana, de la Iglesia universal, y uno tiene que entrar a mirar. Porque así como nosotros tenemos un manual que se llama la Biblia, y que nosotros sabemos que aquí hay de todo lo que usted quiera, para todo lo que usted anhele, va a encontrar en este manual, que es la Biblia, va a encontrar las respuestas, va a encontrar el cómo, el por qué y el para qué, de acuerdo a lo que usted está buscando. Pues la Iglesia romana también tiene sus propios libros, tiene sus propios documentos, tiene sus propios sacramentos para ellos desarrollar su liturgia, para ellos desarrollar su culto, para ellos desarrollar todo lo que ellos hacen en aras de adorar a Dios, de buscar del Señor. Este rito litúrgico dice que es un conjunto de palabras, escúcheme bien, de palabras y de ceremonias usados por la Iglesia universal. Este rito se encuentra en los libros litúrgicos. Y yo decía, uno empieza como a mirar qué es lo que me están hablando, ¿cierto? Pues eso es como en la Biblia que se dice, es que el Señor habla en el antiguo pacto, el Señor habla de tal cosa, pero en el libro de Job, en el libro de no sé qué, usted va a encontrar cómo se hacen las ofrendas, cómo se hacen los holocaustos, cómo se hacen las no sé qué. Pues la Iglesia romana, la Iglesia universal, también tiene sus propios libros. Y ellos se basan, todos sus rituales, sea de matrimonio, sean misas, sean bautizos, toda la liturgia de ellos ya tienen cómo van a hacer ese tipo de cosas. ¿Cuánto van a cobrar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál es la vestidura que deben utilizar para un momento en especial? Y aquí vamos a darnos cuenta cómo lo que hablaba, creo que era anoche Rubielita, con respecto al vestido, ¿ya? En el Señor la forma era diferente, pero resulta que en la Iglesia romana es distinta, y uno dice, ay Señor, verdaderamente nosotros sí estamos, como un poquito desubicados. No nosotros, los demás. Usted no, usted está bien. Ahora, un rito litúrgico dice que es el conjunto de palabras y de ceremonias usados en la Iglesia universal, y estos ritos se encuentran en unos libros que se llaman litúrgicos. En estos libros se van a encontrar los escritos cómo, de qué manera, cuál es la forma, cuánto vale la celebración o la administración de los sacramentos. Si una persona lleva a su hijo a bautizar, pues hay que pagar, ¿cierto? Hay que hacer un pago, el rito es diferente, las cosas son distintas, el sacerdote se viste de una manera particular, bueno, los invitados también desocuparon la puntilla, ¿cierto? Y aquí lo que el Señor está diciendo es que ellos tienen que saber y tienen que conocer cómo van a dar la administración de esos sacramentos. Como cuando la persona muere, también hay unos rituales, hay una serie de cosas que ellos tienen que hacerlo de acuerdo a lo que están escritos. Nosotros, como Jesucristo el verdadero camino, nosotros tenemos un manual
tenemos unos, ¿cómo es que ya se me olvidó? El estatuto y el reglamento. Tenemos un estatuto que nos dirige y que de acuerdo a la ley nosotros tenemos un comportamiento. Y tenemos un reglamento interno de cómo se tiene cuáles son nuestras festividades, sobre qué basa nuestra fe, qué se le debe hacer al hermanito que se porta mal, qué se le hace al pastor cuando se porta mal. Todo eso está ahí dentro del reglamento que forma nuestra institución. Y eso está avalado y está aceptado por el Ministerio del Interior. Y nos dan una personería jurídica especial y que nos está diciendo que el Estado respalda y está de acuerdo con las cosas que nosotros hacemos. Yo no le puedo cambiar nada. No, que hagámoslo así. No, porque hay un estatuto. Ay, pero nadie nos ve. ¿Usted es íntegra? ¿Somos honestos? ¿O yo soy de los que me tienen que mirar para poder decir que estoy haciendo las cosas bien? Por eso nosotros no podemos cambiar nada. Si yo quiero cambiar algo, pues tengo que mandarle una carta al Ministerio del Interior como representante legal diciendo que voy a realizar unos cambios. Y ellos me van a enviar un acta con un número y me van a decir, ¿me aceptan los cambios o no me aceptan los cambios? Por eso yo no puedo venir a escuchar a cualquiera que quiera venir aquí a decirle cosas porque su corazón quiso. No lo puedo hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un reglamento que me rige. O usted en la empresa no tiene un reglamento de trabajo. Usted no hace lo que quiere, ¿cierto que no? Usted se rige bajo un reglamento, unas reglas, unas normas que le ha dado el dueño de la empresa y que le dice que es así y si no es así, no le sirve como empleado. ¿Listo? Bien. Pues la Iglesia Romana también tiene la forma y la manera como se ministran los sacramentos, ya sea el bautismo, el matrimonio, sea un funeral, sea una fiesta de 15 años, bueno, cualquiera donde esté involucrada la fe de la Iglesia Romana. Dice, este rito de la ceniza sobre la frente se desarrolló en la ciudad de Roma. Es uno de los más comunes dentro de todos los rituales que tiene la Iglesia romana. Este rito de la ceniza en la frente fue impuesta en el año 1586 por el Papa Pío V. Él fue el que estableció este ritual, esta ceremonia, porque fíjense que dice que es un conjunto de palabras y también dice que es una ceremonia. Entonces, cuando el sacerdote o el clérigo, o el ministro o la persona que hace ese ritual dice que es un conjunto de palabras, ¿cuáles son las palabras que debe usar el ministro cuando coloca la ceniza sobre la frente? Eres polvo y al polvo vas a volver. Esas son las palabras que salen del clérigo, pero esa es la razón, la finalidad, ¿no? Y dice, sí, es eso, dice, conviértete, crea en el Evangelio, porque polvo eres y al polvo volverás. O sea, esa es la base y ese es el fundamento. Además, eso también nos lo dijo nosotros el Señor, y para allá nosotros vamos. Así de que eso no lo va a cambiar. Que ellos lo cambien es diferente, porque al final ellos no se basan sobre esto, sino sus propios libros. Y nosotros sabemos, según lo que nos enseña la hermenéutica o la teología cristiana, y es que la iglesia o la denominación que se basa en libros diferentes a la Biblia se llama una secta. O sea, la iglesia donde usted ve que es el libro de que escribió Pepito, que en el parágrafo no sé qué, que dice que lo dijo fulana, que lo dijo sutana, y que son los libros de los que ellos escribieron, entonces esas denominaciones son sectas, porque la base de nosotros es la palabra de Dios. No podemos cambiar lo que está acá, porque el mismo Señor lo dice en Deuteronomio.
El Señor dice, no quitarás y no añadirás todo lo que yo le dije. Y también lo habla en Apocalipsis. No le podemos cambiar y no le podemos añadir lo que Él ya dejó establecido en su palabra. Entonces el hombre mismo es el que, buscando el acomodo de la gente, ha impuesto, ha creado sus propios libros, ha creado sus propios argumentos, ha creado sus propias formas y maneras de facilitarle al creyente su caminar en el Señor. Y resulta que eso no funciona así. Porque es que en el caminar del Señor, si usted ha sido llamado para estar en la salvación, para estar en el reino de los cielos, usted necesita ser purificado, lavado, limpiado. ¿Para qué? Para que usted sea glorificado el día que el Señor envíe por nosotros. Entonces, eso no es de que, venga, yo le facilito las cosas, no. El Señor sí me dice, está cansado, está atribulado, venga a mí, pero Él no dice, yo le cambio la carga, yo le cambio la situación, no, yo se la aligero. ¿Qué quiere decir? Le doy la fuerza, le doy el valor, le doy la entereza, le doy el vigor para que usted siga adelante con su carguita, con la tarea que Dios nos ha delegado a cada uno de nosotros. Ahora, este escrito que está dentro de los libros litúrgicos, que eso es lo que se llaman las bulas papales. Las bulas papales son escritos que daba el Papa y que eran documentos donde ellos establecían qué era, de qué manera se debían hacer los rituales, se debían hacer las cosas para supuestamente adorar a Dios. Ahora, fíjense que decía que en el rito litúrgico se daban dos cosas, las palabras y la ceremonia. Las palabras es, polvo eres y en polvo te convertirás. Y la ceremonia es el ritual. O sea, ponerle la ceniza en la frente era la ceremonia. En ese momento, el sacerdote o el ministro o la persona que está celebrando ese ritual o esa ceremonia tenía que saber, pero también al mismo tiempo ellos tenían una vestidura. Tenían una vestidura y yo decía, no ha cambiado la vestidura de ellos desde la época de la colonia, digo yo. Porque desde esa época ellos se siguen vistiendo lo mismo, ellos mantienen las mismas cosas, no han cambiado sus vestiduras, tienen un montón de cosas y el que es nombrado como ministro universal, pues él mismo elige, este es mi corona, este es mi báculo, este es mi anillo, este son mis zapatos, son esto, porque entre ellos mismos existen las jerarquías. Entre ellos mismos existe la lucha y la guerra por ser el primero, porque tienen dominio y poder sobre sobre los 3.500 millones de personas católicas que hay en el mundo. Para allá casi nosotros vamos llegando. Ahora, estas bulas son documentos escritos y eran sellados. El sello que se le ponía a estos documentos eran de plomo. O sea, se sellaban con la cara del clérigo, con la cara de la autoridad en ese momento. ¿Para qué? Para que se cumpliera y se respetara lo que ese sacerdote, lo que ese líder mundial había establecido en un ritual en particular. Bien, ahora, fíjense que estos rituales o estos escritos o estas bulas, recuerde que dentro de estas bulas también se encontraban aquella situación que lo mismo hizo la iglesia cristiana, porque es que a veces nosotros, si no tenemos un vínculo con el Señor, si no leemos la Escritura, nosotros vamos a ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Recuerde que dentro de estas bulas papales entró debido a la crisis económica que tenía la Iglesia Católica, porque se metía en las guerras, participaba en los bonches de las ciudades, de los países, había crisis financiera.
Entonces, para poder traer la plata a la iglesia, para sostener su opulencia, para sostener todo el andamiaje de la iglesia, se creó el purgatorio, se creó, ¿cuál es lo otro? El purgatorio, el limbo. Entonces se creó de que si la persona moría y no moría en paz con el Señor, entonces esa persona estaba en el purgatorio. Y para sacarla del purgatorio, si usted quería que saliera rápido, usted tenía que subir las escaleras para llegar a donde estaba el altar, y tenía que echar monedas, y entre más duro sonara la moneda, era porque el alma que estaba penando de esa persona iba saliendo del Seol. Entonces ellos iban arrodillados subiendo y botaban la moneda de oro o botaban la moneda, pero ellos tenían unas grandes vasijas, y ahí todo el mundo, no, que se murió, no, y murió así. Entonces llévele la platica, llévele, y eso fue lo que se estableció, de que yo le entrego mi casa, yo le doy mi carro, yo le doy el oro, y por eso es el imperio más rico del mundo. Y los pactos, sí, las indulgencias, pero eso era basado en las bulas, ¿ya? Les paga indulgencia. Por eso el Señor dice en Eclesiastés: mientras nosotros estamos vivos, tenemos la opción y la oportunidad de entrar en el reino. Después de que muera, dice el Señor, usted no tiene opción, ni va a leer rezo, ni va a leer misa, ni que vaya y le ponga todos los días un ramo de flores, de que le pague. Nada de eso funciona para el Señor. Eso ya es llenarle los bolsillos a otro que está jugando con su fe, y nosotros en nuestro cargo de conciencia queremos hacer una serie de cosas. ¿Por qué? Porque me pesa, me culpa, ¿por qué? Porque me porté mal con él, y entonces yo voy, le limpio la lápida, voy, le pongo las florecitas, le rezo Padre Nuestros, le rezo Santa María, Madre de Dios, en una 4 y en la otra 2, y ahí creemos que estamos bien con el Señor. Entonces fíjense que estos sentires o esta situación de las indulgencias que se pagaba supuestamente para sacar las almas del Seol, del infierno o del purgatorio, y llevarlo y ponerlo al ladito del Señor, como dijo una predicadora: si usted a punta de dólares la voy a poner a usted en el reino. Yo, ay, Dios santo, está bien, se la fumó bien verde, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos y las cosas no son, y el pueblo como no se instruye, el pueblo como no lee, pues termina creyendo, y por eso vinieron las grandes riquezas de los pastores. ¿Por qué? Porque esta institución se creó, los pactos, se creó todo ese montón, ese boom que hubo hace años atrás, y vinieron también los incautos, los que buscaban las cosas del Señor con facilidad, de que yo le doy, suene la monedita y de una vez abra el cajoncito, que ahí encuentra usted la respuesta. Y así no funcionan las cosas con el Señor. Entonces fíjense que nosotros mismos, si no leemos la Escritura y no nos percatamos lo que estamos escuchando, podemos ser engañados. O si no, miremos la iglesia, esta de denominación, que para que usted sea sanado, cómprele una rosa al pastor que vale 20,000, que vale 40,000, y usted es sanado. Se cae de su peso. Uno dice, Dios, para darle una juguetera no al pastor, sino al que va a creer en lo que no es del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos la ley del menor esfuerzo. No queremos esforzarnos, no queremos pagar un precio, no queremos llevar nuestra cruz a cuestas. Queremos que todo nos lo dé, como ponga el botón, le licúa el pum, póngale el pitillo y allá le metió y ya se acabó todo. Como hablábamos en el ayuno. Todo fácil, ¿cierto? Instantáneo. Todo instantáneo, todo regalado. Y fíjese la situación que nosotros estamos viviendo. Bien. Ahora, dice que el miércoles de ceniza es un día santo cristiano para ellos, ¿ya? Para la iglesia romana. Tiene dos elementos.
para ellos es importante dos elementos. Cogieron la oración y el ayuno, ¿ya? Al igual que la cultura judía. Los judíos, cuando entraban en esos procesos de arrepentimiento, que el Señor le enviaba la palabra, ellos se vestían de cilicio, se vestían de arrepentimiento, ponían una situación y ellos hacían oración y ayuno hasta cuando el Señor les respondiera o les quitara la sentencia o le cambiara la situación. Para ellos es igual, para ellos también funciona lo que es la oración y el ayuno. Dice, igual a la cultura judía, ellos también ayunan, también se visten de cilicio, oración de arrepentimiento, exceptuando el día, sino el momento de la necesidad. Para la iglesia romana, el hacer la oración, el hacer ayuno, el ponerse la ceniza, es un día especial que ellos le denominaron el miércoles, ¿ya? Y para nosotros nos vestimos de cilicio, nos echamos ceniza, que quiere decir oración, ayuno, arrepentimiento y todo lo que nos habla el Señor. ¿Para qué? Para que Dios me cambie, para que Dios me ayude, para que Dios me sane. Ahora, dice, este ritual romano de miércoles de ceniza, y aquí viene lo bueno. Yo decía, Dios mío, uno sí, bendito Dios por el conocimiento y por las redes sociales. No tanto sino donde está todo ese conocimiento y toda esa sabiduría. Dice, el ritual romano del miércoles de ceniza se realiza, mire aquí, dice, este miércoles de ceniza se realizaba un día anterior a un festival que se llamaba de carne, los carnavales, o se llama el martes de carnaval o las carnes tolendas, era el nombre que recibía esta festividad. ¿En qué consiste este martes de carnaval? Dice que es una celebración que se hacía, por decir algo, hoy es martes y hoy nosotros terminaba un evento que venía durante 8 días atrás celebrándose y que hoy se acababa la fiesta y ya mañana yo me baño, me visto o me voy con la juma, me voy para la iglesia para que me pongan aquí esto y me digan lo que me digan y ahí ya supuestamente ya todo está perdonado, todo está limpio y usted está listico para la Pascua. Y así no funcionan las cosas, ¿ya? Entonces dice que esta fiesta que se llama el carnaval, festival de la carne, ellos empezaban desde el martes anterior, por decir algo, la semana pasada, el martes, ellos empezaban la festividad. ¿Qué era la festividad? Se disfrazaban, se emborrachaban, tenían fiestas de fornicación, comían carne a lo loco, especialmente de cerdo, y se atragantaban 8 días porque el miércoles empezaba el ayuno. La purga, está buena esa, ¿ya? Entonces, ellos decían, hoy es martes, hoy se acaba, entonces hoy comamos, hagamos todo, porque es que ya mañana entramos en el proceso de la santidad, ya mañana entramos, ya no podemos comer carne, ya no nos podemos beber, ya no podemos fornicar, ya no podemos adulterar, entonces hagámosle, ¿ya? Hagámosle mientras no llegue el miércoles de ceniza establecido por el Papa V y donde decía, sí, tienen derecho a comer, porque eso era un decreto, eso era un documento que lo había firmado el Papa Pío V y le había dicho, desde el martes pasado hasta este martes, un día antes de empezar el miércoles de ceniza, usted puede hacer todo lo que usted quiera. Y nadie lo va a culpar y nadie le va a mirar si usted hizo o no. La persona tenía la libertad por parte de la iglesia, de la autoridad espiritual, entre comillas, que usted podía hacer lo que quería.
y nadie lo culpaba y usted no estaba cometiendo pecado porque el clérigo o la máxima autoridad había dado el permiso mediante un documento. Entonces por eso las personas se chiflaban. Ahora, fíjese que dice que esta fiesta era 8 días. Qué aburrido. Si uno con un día va uno a una fiesta 3 horas y ya está cansado, ya quiere irse a dormir. ¿Cómo serán estas personas que duraban todo ese tiempo? 8 días bebiendo, tomando, sin bañarse, guácale. O sea, todo un montón de cosas y un desorden entre ellos mismos, un desorden, no les interesaba si habían niños para tener relaciones sexuales, eran hombres con hombres, mujeres con mujeres, o sea, era un caos esa situación y eso era permitido por la iglesia. Ahora, dice la palabra del Señor, yo miraba este tipo de carnaval y resulta que todos los carnavales que hay en el mundo, todos practican y todos se hacen antes de la Pascua, antes del miércoles de ceniza. Por ejemplo, los carnavales de Barranquilla son antes de empezar el miércoles de ceniza. Ellos tienen los precarnavales que empiezan en enero, que es un caos, que es un desorden, y luego vienen los carnavales que son desde febrero a marzo. ¿Para qué? Para luego entrar a la celebración del miércoles de ceniza, preparados para la Pascua, para la celebración de la Pascua. Entonces fíjese lo que nos habla aquí el Señor. Fíjese que igual que los carnavales de Brasil, usted ve que los carnavales de Brasil, las mujeres se disfrazan, los hombres se disfrazan, también es este desorden, también es esta conducta que se da antes de empezar el miércoles de ceniza. Y esto se da desde 1500 no sé qué, desde esa época fue establecido esta festividad por el Papa Pío V. Tenían toda la libertad. Imagínense uno que aquí les corrige el caminado y se ponen bravos. Le toca que se vaya para allá para que le deje hacer lo que quiera. Ahora, fíjese que en Colombia también existe este carnaval. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo vivía en Cartagena, a mí eso me pareció terrible. Cuando yo vivía en Cartagena y viene la fiesta del Patial, o viene la fiesta del reinado de las rengas de belleza, yo no sabía cómo era eso. Y eso es un caos, es un desorden, eso es unas cosas que uno se queda asombrado de todo lo que uno ve en ese tipo de festividades. Y resulta que nosotros con mi esposo no sabíamos que el día del bando, que es el jueves, el alcalde lee un decreto y dice: autorizo y abro las puertas de la ciudad a todo el que quiera venir, quiera celebrar, quiera hacer, quiera poner, le da permiso para que todo el que venga haga lo que quiera. Y a usted no le van a decir nada, ni a usted le van a decir. Y las mujeres que están embarazadas van y abortan para poder participar en las fiestas del Patial, en las fiestas del reinado, porque eso es un caos allá en Cartagena. Y eso es tremendo, como ellas van y abortan y ahí vuelven y quedan embarazadas y otra vez con la misma situación. Uno se queda asombrado de cómo en esta región. Y yo decía, ¿y por qué? Dijo, para ir a tomar, para bailar, que la barriga no la dejan. Entonces ellas mismas iban y se hacían los abortos. Bueno, allá las personas que se metían en eso o que les solucionaba, entre comillas, esta situación para ellas poderse ir a bailar, a tomar y a acostarse con quien sea. A mí esto me pareció terrible. Yo decía, uy Dios, eso sí no me cabe en la cabeza, y uno desconoce tantas culturas, ¿no? Uno desconoce tantas cosas. Pero bueno, esa es la forma de ellos pensar y ya. Ahora, fíjese que
cuando ya pasaba esta festividad, cuando ya pasaba el festival de la carne, el festival entonces, vuelvo y les repito, la persona iba a la iglesia y el ministro pues le hacía su ritual y le decía las palabras, y desde ahí entonces la persona empezaba a decir, no, ya. Pero debido a que ese ritual o esa cuestión de que no podían comer carne durante los 40 días siguientes, y era muy complicado, y la gente se le alebrestó, la gente se le levantó, al clero se le levantó, entonces el Papa dijo, bueno, entonces ya no son 40 días sin comer carne, ahora solamente son los viernes. Todos los viernes, que va desde el viernes después de la ceniza, desde ahí son 6 viernes que usted no come carne. ¿Ya? Esa es la situación. Pero usted come pescado, usted come atún, usted come, ¿cierto? Y que entonces el viernes eran los famosos 7 potajes, entonces o sea, era una comedera, porque esa es la fiesta. Porque ese era el ritual que tenía la iglesia, o que tiene la iglesia, ¿para qué? Para preparar al pueblo para la fiesta de la Pascua, la fiesta de la redención, el hacer memoria de la obra de Cristo. Y uno dice, y eso es como que se sale del contexto, ¿sí o no? Y mire que hay iglesias, y yo miraba ahí dentro del estudio, que hay iglesias que son luteranas, no sabía que existía eso que se llama la copta. Yo decía, ¿la iglesia copta? ¿Qué es eso? Es la religión egipcia. Ellos también practican el miércoles de ceniza. Algunos luteranos, algunos bautistas, algunas iglesias evangélicas practican este ritual y practican estas actividades. ¿Por qué? Porque la gente, por eso le digo, cuando nosotros no conocemos la palabra, pues yo voy a aceptar los rituales de otros, porque desafortunadamente a nosotros nos gusta que si no hacemos cosas, si no vemos cosas, como que no creemos. Entonces nos metemos en actividades y nos metemos en creencias y llevamos al pueblo a hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver con acercarme al Señor. Ahora, la misma palabra del Señor. Ahora, ¿por qué ellos inician? Porque esta festividad es lo que ellos llaman la Cuaresma, y la Cuaresma empieza desde el miércoles de ceniza, después de haber participado de los festines. Desde la ceniza que se les coloca a las personas hasta el jueves santo a las 3 de la tarde son 40 días. ¿Por qué ellos tomaron los 40 días? Porque para ellos, para la iglesia romana, para la iglesia universal, dicen que son 40 días por 4 cosas importantes que son para ellos. Uno dice porque eso simboliza los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Eso simboliza también los 40 días que duró el diluvio universal. Además, los 40 años que el pueblo de Israel duró vagando en el desierto. Y también las 40 décadas que duró de esclavitud el pueblo el pueblo hebreo en Egipto. Por eso ellos dicen que esos 40 días en donde ellos tienen sus rituales, tienen sus cosas, está trayendo a las personas, está diciendo, no, haga usted con lo que estamos haciendo, con las palabras que yo le digo, con el que usted cumpla los 40 días de los rituales que nosotros establecemos, usted está bien con Dios. Los pecados que usted cometió hasta ese día fueron lavados, fueron limpiados, y usted está bien con Dios. Esa es la forma de ellos decir que la persona ha sido perdonada. Por eso cada año se hacen los mismos rituales,
se hacen las mismas cosas, pero nosotros ya sabemos que solamente necesitó una sola vez la obra de Cristo y ya nosotros no tenemos necesidad ni de matar corderos, ni de hacer todos esos rituales, porque Cristo es mi Pascua sacrificial. Cristo es mi reposo. En Cristo nosotros tenemos todo. Para ellos no. Para ellos siguen en su creencia, en sus rituales. ¿Por qué? Porque ellos están basados en los ritos litúrgicos, basados en los libros litúrgicos, en estos mandatos que vienen desde allá, desde los tiempos antiguos, donde todo se cambió y todo fue cogiendo por otro camino. Nosotros, ellos dicen, y nos critican a nosotros los creyentes, dicen, es que ellos creen, o sea, nosotros, los seguidores del camino, los que caminamos con el Señor, es que ellos dicen que solamente con la fe basta. ¿Y dónde está el resto? O sea, ¿dónde está el resto de cosas que para ellos son importantes? Y resulta que el Señor dice que la fe es la que me salva, la fe es la que me redime, la fe es la que me hace que yo esté acepta delante del Señor. ¿Mi fe en qué? En la obra del Señor. Que yo no necesito hacer rituales, que no necesito participar de festividades que son de la carne, que no necesito atragantarme de cosas antes de que venga el ayuno. Porque es que ya nosotros sabemos que el ayuno no es dejar de comer, el ayuno es dejar de hacer lo malo, dice el Señor. Apartarse de todas aquellas cosas que me separan del Señor. Eso es ayunar, ¿ya? Ahora, fíjese que esta cuaresma que inicia desde este ritual va a terminar hasta el domingo que ellos llaman el Domingo de Ramos. Ahí ya termina la cuaresma, ahí ya termina el domingo y ellos ya se preparan ¿para qué? Para la celebración de la Pascua. Entonces ya vienen los rituales que ellos tienen, bajar al Señor de la cruz, ponerlo así, hacer el lavamiento de los chicos que los ponen como apóstoles, le lavan las manos, bueno, todo ese montón de cosas que nosotros participábamos cuando éramos de esa fe, cuando nosotros caminábamos dentro de esas creencias, como nos dice el Señor. Ahora, fíjese que aquí les hablaba de algo importante y es la vestidura que utilizan los sacerdotes cuando se va a celebrar este ritual o esta ceremonia. Yo lo leí y lo comparé con lo que dice la Escritura de lo que tiene que vestirse el verdadero sacerdote. Dice, las vestiduras y los colores usados en el rito del miércoles de ceniza y todo el evento de la Semana Mayor y todo lo que hacen durante los 40 días. Estos ministros, estos hombres que practican esta fe cristiana romana, dice, el día miércoles, cuando las personas van a la iglesia, el sacerdote está vestido de morado. El morado, si nosotros analizamos y nos acordamos de la vestidura que nos habla el Señor, el morado representa la realeza del Señor. Y era uno de los colores de las cortinas del tabernáculo. Era una de las cortinas, recuerde que estaba la de tejón, la azul, la roja y la blanca, que cada una de ellas tiene una simbología, cada una de ellas se representa al Señor Jesús. Ellos se vestían de morado y porque nosotros sabemos que el morado o el color púrpura del que nos habla el Señor cuando le dijo a Moisés, y me harás las cortinas de púrpura, de azul, de blanco, bordados, así, así, así. Lo que él está diciendo es que el color púrpura representa al rey de reyes y representa al Señor.
ellos lo asocian, o sea, el que el sacerdote estuviese delante de la persona que le está haciendo su ritual, que le está haciendo su ceremonia, le está diciendo que lo que él está haciendo de colocarse la ceniza, lo asocian con la penitencia, lo asocian con el sacrificio, y no había más nada que hacer sino con la señal de las cenizas en la frente. Con eso y la vestidura del sacerdote era suficiente para perdonar las malas acciones, las malas actitudes de aquel que estaba delante del ministro, que estaba ese día encargado de colocar la ceniza en la frente. Ahora, también el cuarto domingo de la cuaresma, ya ellos volvían y se vestían de otro color, y este color era rosado con blanco, y esto representa, nosotros sabemos que el blanco era alrededor del tabernáculo, y que era también una de las cortinas del tabernáculo. Ellos copiaron estos colores, copiaron estas cosas que Dios le había dado para el tabernáculo, para ellos hacer sus celebraciones. ¿Por qué? Porque vuelvo y le digo que Roma cogió las costumbres judías, cogió las costumbres del Señor, las acomodó a su creencia. ¿Para qué? Para que los judíos, viendo que estaban utilizando las mismas cosas de ellos terminaran convertidos a la iglesia romana o a la fe de ellos. Por eso ellos hacían ese tipo de rituales. Dice que el rosado, cuando ellos se visten de rosado, era una mezcla entre el blanco y el rojo, para que diera el rosado. Y nosotros sabemos que el rojo representa ¿qué? La sangre, la expiación. Y el blanco representa el nuevo nacimiento, representa el bautismo, representa el Espíritu de Dios. Entonces fíjense cómo ellos tomaron, vuelvo y les repito, lo que era del Señor, las costumbres del Señor, las cosas del Señor, y las pusieron para tener seguidores. Porque si yo veía, no, pero es que mira, ya está el color y ese es igual al que hay allá, pues yo creo que ahí está bien, porque estamos viendo lo que hay allá, ¿cierto? Que es lo que uno dice, todas las iglesias son iguales porque todos se predican igual. Eso no es verdad. Eso no es verdad, que en todas las iglesias se habla del evangelio del Señor. Hay unos que les gusta mucho el positivismo, hay unos que les gusta mucho hablar de prosperidad, hay muchos que engañan a la fe de aquel hermanito que poco le gusta leer la escritura, que es un gran oyente, pero no hacedor y tampoco lee. Entonces por eso, como no todo se le queda en la cabeza, termina siendo engañado, termina equivocado dentro de las cosas del Señor. Entonces fíjense, ahora, cuando ellos cuando se hacía la fiesta del Domingo de Ramos, ellos tienen otra vestidura, ya se visten de otro color, ya se visten de otra, ya tienen otros acompañantes, o sea, ya tiene otra vestidura, que están hablando de ¿qué? De la resurrección, que están hablando de la expiación, que están hablando de ¿qué? Han expiado sus pecados por venir, por traer los ramitos, por hacer todo ese montón de cosas, y que ya con eso las personas van confiadas de que estoy bien con el Señor, y si el Señor viniera yo me voy, pero ¿para dónde? ¿Ya? Porque nosotros, como desconocemos esto y no queremos cortar el cordón umbilical con la iglesia romana, con la iglesia tradicional, porque todavía me baila los 24, todavía el feliz año, todavía el 7 de diciembre, que cuando las personas celebran la fiesta de las velitas, usted está aceptando la Virgen, la Virgen, bueno, pero hay un montón de cosas que ellos tienen con relación a la Virgen. O sea, cuando las personas practican eso, que son creencias de la iglesia romana, usted está identificada con ellos. O sea, no es del Señor.
Soy creyente, porque yo siempre he dicho, los hermanos son 11 vecinos, 11 meses vienen a la iglesia, cantan, alaban, lloran, gimen, hacen aseo, traen, pero el mes de diciembre se pierden y se van allá a las fiestas, al rumbón, a todo ese montón de cosas y terminan y llegan en enero otra vez con pulgas, garrapatas, sin plata y un montón de cosas. ¿Y qué tal que el Señor, qué dice en su palabra? El Señor es muy claro. El Señor dice, ¿sabe qué? Pidan que yo no venga en el tiempo de invierno. ¿Por qué? Porque el invierno es diciembre. Y el Señor está diciendo, no oren para que mi Padre no me mande en diciembre, porque muchos se quedarán allá bailando debajo del arbolito que se florece los 24, ¿ya? Allá todo ese montón de fiestas y todo ese montón de cosas que no son establecidas por el Señor. Y lo que realmente nos interesa, nosotros no lo practicamos, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque qué aburrido. Ser cristiano es aburrido, eso es cosa suya. Si usted cree que ser cristiano es bailotear, bailar y hacer todo eso, pues el mundo lo espera, hermano. Porque el Señor no quiere que usted se destruya. El Señor no quiere que usted se quede, el Señor quiere que usted se vaya, que disfrute, sí, porque allá arriba, donde el Señor nos va a llevar a la fiesta, donde el Señor nos va a llevar a comer, hay vino para que se tome todo lo que usted quiera. Hay comida y coma hasta, para que no diga, ahora sí voy a comer porque, mejor dicho, allá en la tierra me cuidaba porque no quería engordar y ahora aquí como y me devuelvo como sea, ¿ya? Entonces fíjese lo que me está diciendo aquí la misma palabra del Señor. Entonces, mire esta festividad, esta costumbre que todavía se practica y son millones de personas que están sobre esta costumbre, sobre este mandato, que lo único que trae es muerte eterna. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo y estamos haciendo algo que la Biblia condena, porque todo eso es idolatría. Todos esos rituales son a los falsos dioses, son a las falsas creencias, son cosas que tomaron de la Escritura, pero le pusieron, como dice el apóstol Pablo, le pusieron de lo suyo. ¿Para qué? Para facilitar, para encantar, para engañar a aquel que no quiere esforzarse, a aquel que no quiere caminar dentro de los parámetros del Señor. Entonces fíjese que aquí este era el mandato de hombre del que yo les había hablado, porque era importante la ceniza, porque si el sacerdote se vestía de morado, de rosado, de blanco y de rojo, ¿cómo se vestía el rey? Con cilicio. ¿Cómo se vestía el rey cuando estaba viviendo una situación de dolor, de angustia y que el pueblo había sido sentenciado a la muerte? Él no salía vestido de púrpura, él no salía vestido de azares, él salía vestido de cilicio, con ceniza en su cabeza y proclamando ayuno, proclamando oración y de rodillas solicitándole al Señor que tuviera misericordia con el pueblo. Fíjense que son dos cosas diferentes. A nosotros el Señor dice, vístase de cilicio. ¿Qué quiere decir? No es que usted va a utilizar esa cosa que se usaba en la antigüedad, sino vestirse de cilicio es arrepientas. A través de la oración, a través del ayuno, arrepiéntese del camino errado que usted está, en lo que usted está andando. Porque estas cosas son de arrepentimiento. La ceniza tiene que ver con pena, con dolor, que usted le dolió. Cuando, vuelvo y le repito, cuando Nínive le dijeron, oiga, van a ser destruidos, el rey sintió pena y dijo, me voy a vestir de azahares, me voy a vestir como el arco iris. Que él se quitó, dice la Escritura, que él se quitó sus ropas reales, su manto, su corona, su báculo, su cetro, se quitó todo y se puso la prenda de camello, se puso la prenda, que esa prenda de cilicio era como un chaleco donde tenía un montón de cosas y que se la apretaba, y él con eso era que controlaban la carne. ¿Para qué? Para decirle al Señor, perdóneme, Señor, perdone nuestros pecados, perdone nuestras culpas. Eso era lo que hacían los reyes.
Pero no como estos sacerdotes que se visten como reyes y que inventaron unas cosas que la Biblia no determina que me acerca al Señor. Al contrario, me aparta y me aleja del Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que nos ayude a mantenernos en el camino, con lo que está escrito en la palabra. El hombre siempre ha buscado los atajos. El hombre siempre ha buscado destruirse. El hombre siempre ha buscado aquellas cosas que no nos acercan al Señor. Lo fácil. Señor, perdónanos. Perdónanos porque seguramente ha habido momentos en que no somos capaces de seguir adelante. Es tan dura la situación, Señor. Es tan dura la circunstancia y que nosotros, en vez de tomar la decisión de ayunar, de orar, de vestirme de cilicio, de arrodillarme, de arrepentirme de lo malo que he venido haciendo, para que tú tengas misericordia, para que tú cambies la sentencia, para que tú sanes mi cuerpo, mi mente, mi corazón. Perdona, Señor, si todavía en nuestro corazón existen creencias y prácticas que no son tuyas, Señor, que el hombre las contaminó, Señor. Por eso tú mismo le dijiste a todos aquellos que le escuchaban, no se deje, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, saduceos, los escribas. No hagan lo que ellos dicen, porque ellos tienen ciertas preferencias por cosas para ellos, pero nada para buscar la anuencia del Señor. Señor, no permitan que las creencias del mundo y a lo que nos vamos a enfrentar, Señor, la fiesta del hombre, la fiesta de las naciones, Señor, todas esas cosas que vienen, Señor, en el mes de octubre, noviembre y diciembre, Señor. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a que esos días, Señor, donde se le hace fiesta a la carne, donde se disfraza, en donde hace todo ese montón de cosas, nosotros, Señor, ayunemos, busquemos de ti, Señor, y pidamos por ellos que están errados, ciegos, Señor, que no han entendido y no han comprendido el verdadero significado de la palabra. Señor, hoy queremos decirte, perdónanos, porque nosotros también un día practicamos esa fe, Señor. Un día fuimos delante, Señor, y hasta ni siquiera nos bañamos para que no se nos fuera, Señor, porque creíamos que pecaríamos si la ceniza se iba, Señor. Perdónanos, Señor, por esas creencias erradas y equivocadas, Señor. Perdónanos, Señor, si en vez de buscar el ayuno, de buscar la oración, de buscar el arrepentimiento, de volverme de mi maldad y de mi mal camino, Señor, he tomado la dirección opuesta. Ayúdanos, Señor. Por eso tú dices, este género solamente sale con oración y ayuno. Vístase de cilicio, dice el Señor. Si conocieran la realidad de las cosas, tú te vestirías de cilicio, de arrepentimiento, dice el Señor Jesús. Permítanos arrepentirnos, permítanos buscarte a ti todos los días, Señor. No es lo fácil, Señor. No es fácil, Señor, pero tú nos ayudarás. Tú nos darás la fuerza, el valor. Tú traerás la sanidad, Señor. Así como te digo cada noche, Señor, glorifícate en la vida de tu pueblo, Señor. Trae sanidad para aquel que necesita sanidad. Trae liberación para aquel que ha sido cautivo. Trae prosperidad para aquel que tiene responsabilidades. Trae fe para aquel que ha perdido su fe, Señor. Ayúdanos, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, en estos momentos duros y difíciles donde hemos entrado en aquella parte de la Escritura que la fe de muchos se ha enfriado, Señor. Perdónanos, Señor, porque así como cuando las parejas dejan de juntarse, dejan de compartir, el amor se enfría, Señor. Tal vez muchos de nosotros hemos dejado de compartir
hemos dejado de acercarnos, hemos dejado su palabra, hemos dejado de oír, hemos dejado de participar de lo tuyo y nuestro corazón está frío, Señor. Se ha vuelto como una roca, como una piedra, Señor, pero tú diste una palabra, tú prometiste algo, Señor, que fue lo que Jesús hizo cuando nos prometió que el Espíritu del Señor vendría sobre nosotros. Tú dijiste, Señor, a Ezequiel, que tú cambiarías el corazón de nosotros, de piedra, por un corazón de carne, Señor. Y que nos darías aguas, Señor, las aguas de su Espíritu, Señor. Y nos lavarías, Señor, con su Espíritu, para que nuestro corazón sea de carne que siente y vibra en su presencia, para no creer en todo lo que el hombre nos habla, sino creer en lo que está escrito en su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque la verdad no conocía nada de esto, y esto, Señor, está trayendo claridad para lo que tú vienes enseñando a través de todos los devocionales, Señor. A través de las enseñanzas de Cristian, a través de las enseñanzas de cada uno de nosotros, Señor. Porque tú nos estás enseñando lo verdadero, Señor. La verdad de su palabra. Gracias por la presencia del Señor amado, Señor. Bendiga su vida, bendiga su cuerpo, Señor. Ayúdalo en este proceso en el cual Él está, Señor. Muéstrale su gloria y su poder, Señor. Muéstrale que la obra de Cristo también es para Él, Señor. Sana su cuerpo, Señor. Gracias, Dios, por esta familia, Señor. Gracias, Dios amado. Oramos por los hermanos que están en Medellín, Señor. Oramos por las hermanas que se encuentran en Bogotá, Señor. Guárdalas y cuídalas, Señor. Prepáranos, Señor, si ha de acontecer un desastre, Señor. Porque hoy hemos vivido situaciones difíciles de los temblores, Señor. Y tú dices en tu palabra que vendrán temblores en diferentes naciones de la tierra, Señor. Solo queremos decirte, Señor, prepáranos. Perdona toda falla, todo delito, toda mala influencia, todo pecado, Señor. Cualquiera que sea la buena voluntad, Señor. Perdónanos, Señor. Bendice a los hermanos de Pedecuesta, Señor. Guárdalos, cuídalos, bendito Dios. Bendice a los hermanos que están en las redes, Señor. Allí en su casa, Señor, que se tomaron el trabajo y la oportunidad de escuchar la palabra, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí y ahora bendígalos en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios amado, gracias, divino Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Démosle gracias al Señor. Dios lo bendiga, Dios lo guarde.